los buenos sueños te acompañen siempre. Cada segundo de tu vida, como decíamos hace unos minutitos. Vamos juntos, juntas, juntes para abrazarnos, para ir con la cabeza bien en alto, pero muy bien en alto, con mucha alegría, con mucha felicidad, convencidos, convencidas, convencides, que no es fácil y nos lo muestra muy pero muy difícil, pero no importa, seguir, porque de este lado hay abrazos, de este lado hay amor, de este lado hay una convicción, y esa convicción es defender la vida. Amar al otro, a la otra, al otro. Mi nombre es Juli Cáceres, vamos a estar en Ecológicamente acá en Radio Parque Vida FM 105.9 hasta las 9 de la noche. Estamos en la mesa con la productora Marcela Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar acá un nuevo sábado al aire con mucha compañía hoy en la mesa. Hoy tenemos una mesa tremenda, pero tremenda, volvió de viaje, la extrañamos, rompí el micrófono, rompí los auriculares, por no mantener la distancia. Mantener la distancia. Veníamos muy bien. Sí, fundamental. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Vani? Vanina María Teglia, profesora de literatura latinoamericana, investigadora con ISET. Un placer que nos damos acá en Ecológicamente, tenerla como parte del equipo. Es un placer para nosotros. Volví. Volviste. Bueno, nos vas a contar porque tenés mucho para contar. Sí, voy a contar dónde estuve el fin de semana pasado. Bien. Y a partir de ahí es una experiencia muy enriquecedora que me hizo reflexionar algunas cuestiones que quería traer para esta columna, para la columna de la radio. Qué lindo. Y un placer. Lo tenemos acá, Sergio Val, que hace mucho tiempo que había venido y hemos compartido alguna que otra charla en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, y también siempre es un placer tenerte, Sergio. Bueno, para mí es un placer estar acá también, sí, un gusto. Y aparte que amable, porque él dejó los auriculares. ¿Quién se los pone de los dos? ¿Para escuchar? No, Sergio. Bueno, úsalos, Sergio. Pero yo te escucho. ¿Nos escuchás bien? Ah, bueno, úsalos entonces, Vani. Bueno, gracias. Bueno, Marce, programón, y ya arrancamos. Ya arrancamos, sí, bueno, sí. Sergio, ¿por dónde empezar? Porque yo venía en el subte y venía con muchas ideas. Pero digo, ¿por dónde se empieza en estos tiempos? Hay una palabra, la palabra principio tiene muchos significados. Seguramente el principio es el origen, ¿no? La raíz. Ahí es donde empieza. El principio también nos lleva a entender que hay un contenido, esos principios, ¿no? Cuando hablamos de principios. Y también te muestra un camino que empieza algo, ¿no? Y también ahí hay un camino, una dirección. Creo que tenemos que empezar por el origen. Hay que ir a la raíz, a fondo. Mira, pasan cosas acá, hermosas en Ecológicamente. Y justamente el principio de las participaciones de Vanina tiene que ver con eso, Sergio. Con empezar a entender qué pasaba allá cuando llegaron esos barcos a América. ¿Qué pasaba con nuestro origen? Con ese origen que tenemos en muchos casos borrado y que tenemos que recuperar. Y Vanina justamente se ha encargado en las veces que estuvo en Ecológicamente de refrescarnos un poquitito. Ella hace mención De revisar los orígenes. Nuestros orígenes no empezaron en 1492 con la colonia, ni siquiera con el mestizaje, sino que hay otros orígenes. Es que el mestizaje vino a partir de las violaciones. Exacto, claro. Entonces, es más, yo hoy le pregunté a las compañeras, los compañeros en un encuentro que estuvimos, a ver, levante la mano, ¿quién habla el latín? ¿Quién nació en Roma? ¿Y por qué Latinoamérica? ¿Quién conoce a Américo Vespucio? ¿Qué fue un héroe? ¿Qué fue? El que dibujó los mapas de América, se los copió de los chinos, que hacía 70 años que ya habían dibujado los mapas de este continente. Entonces, nos vamos a autoproclamar con el nombre que nos puso el violador, el asesino, el genocida, el saqueador que aún hoy nos hace gemir el hambre en un continente de abundancia.
¿Nos vamos a llamar latinoamericanos? Si este continente tenía un nombre ya. Y es tirado de los pelos el nombre, porque algunos los mapuches no están de acuerdo con Abya Yala. Okay. Pero cuando llegaron a Panamá los europeos y le preguntaron a los cunas ¿cómo se llama esta tierra? Ellos dijeron Abya Yala. ¿Y qué significa? Tierra madura. Y después, en un congreso continental, todos los pueblos decidieron que se iba a llamar Abya Yala. Aunque los mapuches dijeron que no. Yo tengo sangre mapuche. Y bueno, pero yo lo llamo Abya Yala. Ya no digo, yo no nací en América para los americanos. Lo dice la doctrina Monroe. 2023 pasaron 200 años. 1823, el 2 de diciembre, un tal Monroe, presidente de los Estados Unidos, dijo, y no nos dijo a nosotros, le dijo a los británicos, porque ellos siempre quisieron quedarse con las colonias emancipadas de España. Entonces le dijeron a los británicos, ojo, América para los americanos. Y quedó. Y hasta hoy también nos hace gemir. Es más, Donald Trump está diciendo que va a intervenir ahora en América, porque es lo único que le queda. Pierde Medio Oriente, pierde Europa, China no tiene con qué. Y bueno, lo único que le quedamos somos nosotros. Así que, guay. Agarrémonos. Empezamos con todo, Marce. Empezamos con livianito. Livianito. Bueno, pero es una manera de entender, como diría un amigo que hoy va a estar presentando su disco, a quien conocimos en el recital de José Luis Aguirre, hablo de Mateo de la Vega, una canción hermosa que ahora lo invito a Jere, que le mando un saludo, lo saludamos a Jere porque está en la operación técnica cubriendo a Lucas, que debe estar muy feliz por el triunfo de la academia. Le mandamos un abrazo también a Lucas. Dijo, no, ¿me dan permiso si no voy? Y dijimos, no, dale, anda, disfruta de tu pasión, esa pasión por la albiceleste, que además vamos a decir algo, justamente tiene mucho que ver con esto de decirle no al Assad, o sea, vale doble este saludo y esta celebración de la academia, y también a Gabriel Soria, asistente de streaming que está ahí. ¿Cómo estás, Gabriel? Él siempre con una sonrisa, me encanta, me encanta. Bueno, y esto, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Mateo de la Vega dice, dime dónde voy. Cuando te dicen que pasan cosas en los cortes, bueno, pasaron muchísimas cosas. Y Sergio vino acá y justo coincide con Vanina realmente. Nos tiró una bomba muy buena. Y bueno, hoy tenemos una mesa, te dijimos, para replantearnos tantas cosas, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel histórico, a nivel de identidad. Cuando hablamos de identidad tenemos que saber perfectamente de qué se trata. Acá la productora y el operador Jere me hace seña que tenemos ya en comunicación a Jonathan. No tenemos todavía. Se cortó. Pero la pucha, digo, la pucha que vale la pena estar vivo, decía alguien. Bueno, pero decía que se planteó este debate hermoso. Sergio nos decía, es existencial. Y esto de, bueno, escuchábamos recién a Mateo de la Vega decir, dime dónde voy. Bueno, dime de dónde vengo y quiénes somos. Todavía, Sergio, nos decías en el corte, no sabemos de dónde venimos, quiénes somos. O sea, hay un montón de gente que hasta le han borrado la memoria. En realidad nos plantaron un chip. Mirá, hay un filósofo boliviano llamado Juan José Bautista Segales, y él pone este ejemplo. Supongamos que viene un pueblo, no sé, africano, y invade Europa y Estados Unidos. Identifica a los sabios, los intelectuales y los pasa por la guillotina. Incendia todas las bibliotecas, destruye los sistemas educativos, las universidades, el sistema pedagógico, les prohíbe hablar sus idiomas y profesar sus credos e impone los propios. Y durante 100 años los somete a trabajar en condiciones de esclavitud. Dentro de 100 años le preguntan, ¿y cuáles son sus saberes? ¿Qué saben? ¿Qué tienen? Bueno, eso pasó en este continente.
muchas generaciones. Pero no solo pasó en este continente. Cuando Europa se roba, porque no lo hizo laburando, se roba las 20.000 toneladas del Potosí y es de Iztapalapas, y produce una devaluación de la moneda a nivel global, cuando ellos estaban en el feudalismo y el resto de la población mundial estaba en la ciencia, estaba descubriendo, estaba en un mundo mercantil y científico y de intercambio, y los europeos estaban encerrados matándose ahí con la cristiandad y la persecución a las mujeres. De ahí viene el patriarcado. Es mentira que en nuestro pueblo originario había patriarcado. Eso bajo de Europa. Viene de esa etapa oscura que lo llaman el oscurantismo, que se llama feudalismo o Edad Media, y que nunca fue universal, fue solo de Europa. ¿No? Entonces, sí. Para seguir el diálogo, yo acá estoy formada en la academia, soy profesora, soy investigadora, pero bueno, creo que desde todos los lugares podemos hacer un aporte. Y a mí me gusta en ese sentido. Yo no dudo de que somos hijos, hijas, hijes de la chingada, de violaciones. Y todos, porque todos tenemos algún ancestro, llamémoslo indígena. Estoy completamente seguro. A mí, en ese sentido, yo siempre traigo conceptos porque, bueno, es mi profesión. Y el concepto que estaba trabajando hace poco era el de los conceptos de Rita Segato, acerca del patriarcado de alta intensidad y de baja intensidad. Ella difiere, yo los pongo y lo podemos discutir, ella difiere con otros antropólogos acerca de que las comunidades indígenas no tenían un patriarcado. Ella dice que tenían cierto patriarcado de baja intensidad, pero el lugar privado que ocupaba la mujer, de dar la vida, en el sentido de dar alimentación, de dar hijos, de incluso ocuparse de la agricultura, ese lugar estaba en un peldaño más abajo del que tenían los guerreros, que eran básicamente los hombres, pero sin embargo era de baja intensidad. Y en cambio la conquista era fue la que trajo la colonización, sobre todo el deseo de colonización, además, que no era tan fuerte en Europa encima. En Europa, en la Edad Media, había, si bien había patriarcado, había mujeres que tenían propiedades, y las abadesas, por ejemplo, en los conventos tenían un lugar significativo, pero era un patriarcado también de baja intensidad. Pero la colonización misma, el deseo de someter a todo a otros mercados y otros continentes y otros pueblos, produjo esto que vos decías del patriarcado de alta intensidad, que es en donde las mujeres han quedado totalmente invisibilizadas y subordinadas. Lo que pasa es que tiene que ver con una cristiandad que, a ver, del imperio, es que es muy larga la historia. Es muy largo. La primera vez que te lo estaba por contar a Marcela antes de entrar al programa. La Biblia se escribe en arameo, pero los griegos hacen la primera traducción. Entonces, por eso, cuando hablamos de Dios, se nos cruza un hombre blanco, europeo, con ojos celestes, barba blanca, arriba flotando en una nube, con un bastón que si te portás mal te pega, y si te portás mal, te seguís portando mal, te manda al infierno. O sea, y de ojos claros. Sí, es un Dios que vigila y castiga, ¿no? Bueno, ahora, después al latín, lo pasaron los latinos, hicieron la traducción, y cada uno que la tradujo le agregó cositas nuevas que no tenían nada que ver con el cristianismo. Es más, Jesús no era cristiano. No pertenecía al cristianismo. No, eso vino después, 300 años después. Como tampoco Moisés era judío, él era hebreo. Lo de judío vino miles de años después. Pero se lo adjudican todos. Ah, sí, Jesús fue nuestro cristiano. Moisés fue nuestro judío. Te dije que no te tenés que perder esto porque hoy va a ser es un programa espectacular. Y recuperamos ya la comunicación telefónica con Jonathan Emanuel Valdivieso. Hola, ¿cómo estás, Jonathan?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por esperarnos, pero mientras retomábamos la comunicación se dio un debate, no sé si estabas escuchando, pero un debate muy interesante. Sí, muy interesante. Sí, entre tantas cosas. Bueno, les cuento que Jonathan es el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento que tiene que ver con el código urbanístico, nada más ni nada menos. Un tema complicado, estamos urbanizando todo. Hace muy poquitito hablamos con alguien de Valencia, un vecino de Valencia, que nos contaba que uno de los problemas, una de las consecuencias de todo esto que sucedía era el urbanismo. Bueno, Jonathan, contanos qué es lo que está sucediendo justamente con toda esta situación. Bien, en la Ciudad de Buenos Aires estamos discutiendo justamente algo muy necesario que tiene que ver con la planificación de la ciudad. El urbanismo por sí no es malo, ¿no? Es uno de los grandes inventos de la humanidad, que son las ciudades, las grandes metrópolis, pero obviamente depende si esas metrópolis se planifican para la calidad de vida y las cuestiones ambientales de la población, o se planifican de acuerdo a los intereses de las corporaciones inmobiliarias financieras. Bueno, en el AMBA, en Argentina, tiene una particularidad, que es uno de los países más urbanizados del mundo. El 92% de su población vive en ciudades, ¿no? Lo que es algo tremendamente inusual en el mundo. Hace unos pocos años recién la mitad del mundo ha comenzado a vivir en ciudades. Nosotros hace varias décadas que ya el 90-92% de la población está en ciudades, así que es algo inusual, más considerando la gran extensión de tierra y campo que tenemos en Argentina. Y la segunda particularidad que tiene el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires es que todos los días a la Ciudad de Buenos Aires se duplica su población, ¿no? 3 millones pasamos a ser 6 millones todos los días, e ingresan 1 millón de autos. Entonces tenemos allí una situación bastante particular que necesita ser pensada, y obviamente una planificación acorde a esta situación. Lamentablemente, esa realidad hace varias décadas en la Ciudad de Buenos Aires no está siendo pensada. Nos han tocado gobiernos que han decidido utilizar la planificación como forma de incrementar la caja política a través de excepciones inmobiliarias, concesiones de tierra, venta de tierra pública, autorizar torres donde no estaban permitidas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, nos tocaron gobiernos que estuvieron utilizando la planificación como instrumento electoral para conseguir apoyos económicos, para conseguir incrementos, para dinero para las campañas electorales, ¿no? Para devolver favores, etcétera, etcétera. Pero hace décadas que no vienen pensando en los verdaderos problemas que tenemos a nivel AMBA y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando pasó la pandemia, que allí fue muy notorio que necesitamos planificar mejor las ciudades, pensábamos que eso iba a ser un gran estímulo para planificar el AMBA, para que tengamos una planificación regional de esta gran metrópolis, y eso no sucedió, lamentablemente. La Argentina en sí no tiene un plan de ordenamiento territorial, es decir, la Argentina no está planificada, ¿no? Y eso también es algo inusual en el resto del mundo. La mayoría de los países tienen una planificación a nivel nacional. El AMBA tampoco tiene una planificación como AMBA, ¿no? Tiene planificaciones fragmentadas en cada uno de los municipios, la Ciudad de Buenos Aires. Y la Ciudad de Buenos Aires, la planificación que tiene es una planificación que pensó la Ciudad de Buenos Aires de los 90. Pasaron ya prácticamente 3 décadas, la ciudad se transformó radicalmente en esas 3 décadas. Imaginemos que cada 2 años se construye en la Ciudad de Buenos Aires un nuevo Puerto Madero en superficie. Así que en estos 30 años se construyeron unos 15 puertos maderos, aproximadamente 30 millones de metros cuadrados. Eso es una transformación muy fuerte de la ciudad, pero no las volvimos a repensar. Y estamos viviendo actualmente conflictos o problemas urbanos muy graves. Colapso de servicios públicos en todos los barrios, ¿no? Corte de luz, baja presión del agua, cuestiones de falta de equipamiento urbano, falta de espacios verdes, transporte colapsado, vamos perdiendo tierras que es muy necesaria para mitigar la crisis habitacional que tenemos, que es una crisis habitacional histórica. Uno dice, si en los últimos 30 años se fueron construyendo un Puerto Madero cada 2 años, ¿cómo puede ser que falten viviendas en la ciudad? Bueno, eso tiene que ver con que las viviendas que se fueron construyendo fueron consolidándose bajo la propiedad de un pequeño sector de la población que tiene la capacidad económica para acceder a esas nuevas viviendas y a esos suelos. La Ciudad de Buenos Aires, de ser una sociedad de propietarios, donde entre el 80% sean dueños de su propiedad,
luego de 30 años, el 50% solamente es dueño de su propiedad, el otro 50% alquila o está viviendo en barrios populares, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hay una transformación muy gigante de la ciudad, para peor, lamentablemente, que ninguno de los gobiernos está haciendo cargo de cómo solucionamos esos problemas, y un primer paso para solucionar esos problemas justamente tiene que ser una nueva planificación y una planificación regional a nivel AMBA. Bueno, actualmente el gobierno de la ciudad nos está planteando una modificación de la planificación, pero no atendiendo estos problemas estructurales, sino viendo nuevamente cómo esta nueva gestión de Jorge Macri puede tocar algunas piezas del código urbanístico para tener mayor discrecionalidad para otorgar excepciones, ¿no? Es decir, es un código camuflado para que el jefe de gobierno tenga mayor libertad para desde el Poder Ejecutivo poder otorgar excepciones a la planificación, y todos sabemos que las excepciones implica caja política, apoyos electorales, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es un código pensado en esa línea, que lamentablemente nosotros pensábamos que iba a ser oportunidad para poder reflexionar de todas estas graves emergencias que tenemos, ambientales, sociales, habitacionales, etcétera, etcétera, pero bueno, es una nueva oportunidad que estamos desperdiciando. Y por otra parte, uno de los ejes sí, que fue una lucha ciudadana muy fuerte, que es la protección de los barrios de casas bajas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tenemos los gobiernos que para justificar las excepciones o la sobreconstrucción plantean que la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser igual en toda su extensión, ¿no? Que toda la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser igual a Puerto Madero, ¿no? Para incrementar la capacidad constructiva. Y te tienen con excusa de que la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser una ciudad de 6 millones de personas. Lo que no saben es que la Ciudad de Buenos Aires ya es una ciudad de 6 millones de personas durante el día. Bueno, solo que a las 9 vuelven al AMBA. Lo que tenemos que hacer es no que la Ciudad de Buenos Aires sea durante las 24 horas de 6 millones de personas, porque vamos a colapsar, no tenemos la infraestructura preparada. Lo que sí tenemos que hacer es que los servicios sean mejores y la planificación sea mejor en todo el AMBA. No concentrarla solamente en algunos barrios o en algunos sectores solamente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, la Ciudad de Buenos Aires ya tiene una densidad demográfica superior a la media del mundo. Tenemos barrios como Caballito, Almagro, que tienen densidades demográficas superiores a las mayores densidades demográficas en el mundo, y ni hablar de la densidad demográfica que hay en las villas de la ciudad, donde multiplica por 5 o 6 la densidad demográfica en el resto de los barrios. Bueno, esa situación, la solución no es duplicar la población en la Ciudad de Buenos Aires, sino justamente ver cómo llevamos el trabajo y llevamos los servicios al resto del AMBA para que la población no tenga que ingresar a la Ciudad de Buenos Aires todos los días en un nivel de estas envergaduras, ¿no? De 3 millones de personas diariamente. Bueno, estas cuestiones no son las que se discuten en la ciudad, se están discutiendo bien, como decía, cómo el jefe de gobierno autoriza o consigue los poderes para hacer excepciones inmobiliarias, y luego lo que se está logrando como un logro de las asambleas es la protección de los barrios de casas bajas, ¿no? Cómo proteger las identidades de los pequeños barrios, identidades bajas que quedan en la ciudad, para que no sean arrasados por la renovación inmobiliaria, ¿no? Por la especulación inmobiliaria. Esos son los dos temas que estaríamos discutiendo en la ciudad. Son temas de mínima, ¿no? Un tema es esta cuestión de mínima, bajar la capacidad constructiva en los barrios de casas bajas, impedir que el gobierno tenga facultades extraordinarias, pero en sí es una discusión que queda muy limitada, muy de mínima con relación a los grandes problemas que tiene la ciudad. Bien, Jonathan, hay un tema que justamente está muy vinculado a lo que tiene que ver con la esencia de este programa, y que hay desplazamientos todo el tiempo, despojos de los pueblos de la República Argentina. Mucha gente viene en busca de un futuro un poquito más promisorio, porque son desplazados de sus lugares, son economías familiares que quedan absolutamente diezmadas y no tienen lugar. Eso ha pasado en Jujuy, lo hemos visto hace un tiempo. Entonces, me parece que acá tenemos un problema que, insisto, es muy serio, y es que las corporaciones, es que los proyectos extractivistas hacen desastres en los pueblos, en las provincias, y la gente viene en busca de algo un poquito mejor y acá no lo encuentra. Y esto que decías vos sí también lo tenemos que resaltar, porque es algo que hemos escuchado muchas veces. Hemos tenido el placer de tener acá en la mesa a Celeste Fierro, que también ella hace mención a, bueno, esos edificios que construyen
para quiénes son, porque son carísimos, son de altos costos y estamos en tiempos donde los salarios justamente no tienen nada, pero nada que ver con la capacidad económica de poder alquilar, bueno, yo lo digo por experiencia propia, es tan difícil ni hablar de comprar. ¿Puedo? Sí, adelante. Hola, Johnny, Sergio te habla, de Chepibe. Sí, Sergio. ¿Cómo andás? Sergio, ¿cómo andás? Un fuerte abrazo, querido. Bien, che. Bueno, no, yo me voy a permitir meter en el debate y creo que me dieron todo el pie. Nosotros tuvimos 2 veces en Andalgalá el año pasado. Quieren volar a Andalgalá porque está arriba de un yacimiento de plata zarpado. Y para eso tienen que volar el Cerro La Conquija, que tiene nieves eternas, que es la que da agua y vida, no agua nada más, vida a 5 poblaciones por lo menos. O sea, ya esa gente está pensando a dónde se va a ir y sabemos, o yo presiento a qué villa van a ir a parar, como lo ha hecho las comunidades de Santiago del Estero. Yo vivo en Villa Fiorito, vos sabés, Johnny, y ahí tenemos chaqueños, correntinos, santiagueños, tucumanos, ¿eh? O sea, en el 6º país más grande del mundo, el 6º, ya no somos el 8º. Les voy a pasar noticias. Encima, yo lo escuchaba a Axel Kicillof pidiéndole plata a Dilma Rousseff para hacer obras para que no se siga inundando el conurbano. A ver, ¿qué tenemos que ganarle tierras al estuario del Río de la Plata? ¿Qué somos, Holanda? Cuando las ciudades costeras dentro de 30 años no sabemos si van a existir, te van a dar la guita, claro que te la van a dar, pero la vamos a tener que devolver. ¿Y sabés qué vas a tener que hacer con las obras? No te lo digo porque soy una persona educada. Pedir la plata para llevar a la gente por lo menos 30 metros sobre el nivel del mar. No para... O sea, tenemos praderas, montes, selva, bosque. ¿Qué querés? Estepa, los valles, los lagos, demás. Y tenemos que tener villas de 5 pisos. Y los llamamos barrios populares. Gente viviendo arriba de la basura es un barrio popular. Un eufemismo. Yo tengo un chico de 5 años en el jardín que tiene un tumor en la cabeza porque vive arriba de la basura. Y lo llamamos barrio popular porque nació ahí. Y yo estuve el día que decidieron el nombre de cómo se iba a llamar ese barrio. Entonces, yo no entiendo. No es, a ver, derecho a la ciudad. Yo tengo derecho a la tierra porque esa es mi raíz, ese es mi origen. No, la ciudad es una aberración. No es natural eso. O sea, no hay forma de ponerle el subtítulo sustentable. Es una locura. Bueno, y ahí tenemos que llevar el nene al kinder, tener el supermercado, comprarse en el supermercado, que nada que ver con los alimentos, ¿no? Es todo basura, engorde, ¿no? Y los comedores pidiéndole a Petovelo el engorde que tiene ahí en las... No, el alimento te lo da la tierra. Si vos me hablás de poder popular, esto te lo dicen los pueblos originarios. ¿Quién tiene la tierra en Argentina? Hace 300 años que estamos peleando la tierra nosotros. Y ustedes dicen poder popular y viven amontonados ahí uno arriba del otro. Entonces, yo creo que cuando decimos hay que ir al origen, hay que ir a fondo, a la raíz. Ese es el origen. Es la tierra, es la pacha. Perdón, me estoy poniendo muy tupacatari. No, pero me parece que está fundamental, era fundamentalista. Esto sí. de ir profundizando, porque me parece que también es parte de la información, Jonathan. Hola. Sí, por supuesto, ¿no? A ver, cuando hablamos del tema de planificación tiene que ver desde los sectores de jurisdicciones más locales, ¿no? A nivel urbano, municipal, provincial y a nivel nacional. Y a nivel nacional, obviamente, tiene que haber un impulso político muy fuerte de desconcentrar la población en las ciudades. Hay algo que sí, ahí quizás hay un problema actual de existencia, ¿no? Uno podría plantear nuevamente las reformas agrarias, ¿no? Como volver a ocupar con población las zonas no urbanas, pero lamentablemente en la Argentina el 92% en lo inmediato vive en ciudades.
Si no abordamos ese tema, vamos a estar sin poder pensar una solución para esa gran cantidad de la población argentina. Uno puede ir planteando sistemas de transición, pero hay problemas inmediatos donde, como bien decía Sergio, 4 millones o 5 millones de personas viven en villas, sin ningún tipo de infraestructura, hacinados, con precariedades, con problemas que afectan a su salud, etcétera, etcétera. Eso hay que dar las soluciones inmediatas mientras vamos planificando la Argentina nuevamente y viendo cómo recuperamos los suelos y las tierras para evitar estas grandes concentraciones y densidades en las ciudades, ¿no? Y principalmente en el AMBA. Pero bueno, hasta que eso llegue hay problemas inmediatos que tenemos que solucionar. Hay 10 millones de personas que alquilan. Tenemos que solucionar que esas personas no sean esclavos urbanos, ¿no? Que no puedan nunca en su vida tener una propiedad y que todos los meses realice una transferencia de recursos económicos al sector propietario. Eso hay que solucionarlo. Luego veremos cambios más estructurales, pero esos son problemas inmediatos en las ciudades. Tenemos el tema de la infraestructura. Hay en la ciudad de Buenos Aires 400.000 personas que no reciben agua. Luego veremos cómo recuperamos el suelo a nivel nacional, pero ahora a esas personas hay que darle agua, mínimo, ¿no? Y lo vimos en la pandemia, donde las villas no recibían agua. Entonces, esas cuestiones muy inmediatas urbanas es un tema de abordarlo. Si no comenzamos a abordar eso, mucho menos creo que vamos a poder pensar a nivel nacional cómo reestructuramos el país para que no se vuelva a generar estos niveles de concentración y precariedad en la población. Pero hay problemas muy inmediatos que creo que lamentablemente tampoco se están abordando, ¿no? Yo siempre pongo el parangón, cuando ocurrieron las epidemias grandes en el AMBA, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, se produjeron las primeras infraestructuras de gran envergadura en Buenos Aires. Ahora con la epidemia de coronavirus, la solución de nuestra élite política fue los camiones cisternas. Así que luego de 150 años tenemos una involución tremenda, dramática, de cómo actúa el gobierno y de las soluciones que estamos pensando. Pasamos de ser los países que brindaron infraestructura sanitaria de mayor envergadura en Latinoamérica, de ser los primeros en establecer un transporte moderno como el subte, a dejar de construir subte, a dejar de llevar infraestructura a las villas y al resto de la ciudad, y que la única solución sean camiones cisternas y algo que no es viable. Creo que es un problema inmediato y como cuestión de emergencia, ¿no? Y luego, más allá de las soluciones estructurales de fondo, que también necesita repensarse a nivel nacional. Bien, Jonathan, estás invitadísimo a la mesa porque me parece que esto hay que seguir con este tema que es fundamental, necesario, importante y urgente. Bueno, cuando coordinemos, ahí puedo estar presente. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy grande. Chao, Johnny. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo, Sergio. Saludos. Ahí va. Hablábamos recién con Jonathan Emanuel Valdivieso, el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y bueno, además es abogado de derechos humanos, ambientales y urbanos. ¿Y qué está pasando con esta ciudad? Y seguimos en Ecológicamente, un programa terrible. Vani, ¿contenta? ¿Tenés el micrófono prácticamente en la avenida Sáenz? Acá está. Bueno, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, muy bien. Un programa La verdad, tremendo. sí, me encanta. Pero necesitamos esto. Necesitamos estos debates, estas charlas. Sergio, vos estás muy acostumbrado a esto de saber qué nos pasa esto. El origen. Y ahora tenemos un problema. Tenemos urgencias. Alimentación fundamental ahora. Pero también empezar a discutir qué tipo de alimentación. Porque si no es como que siempre nos terminan torciendo el brazo. Claro, es una cuestión de soberanía. Totalmente. Hoy está en disputa la cuestión de la soberanía, en todos los wines. Soberanía económica, soberanía financiera, soberanía del Paraná, soberanía de los puertos, soberanía de la producción, soberanía alimentaria, soberanía cultural, bueno, ponele toda... soberanía popular, vamos a resumirlo ahí. Y vos yendo básicamente a lo de la soberanía alimentaria, porque los seres humanos como especie, una especie más de la naturaleza, a nosotros la modernidad nos hizo creer en la dualidad de que los humanos vamos por acá y la naturaleza hay que dominarla. Después que se seculariza la cristiandad en ciencia, la ciencia nos dice, o sea, la cristiandad decía que todo lo que estaba vinculado a la naturaleza era de Satanás. Estamos hablando de la clase de la Edad Media, ¿no?
la clase media casi, de la Edad Media. Entonces se perseguía a las mujeres, se las quemaba en hogueras. A Galileo Galilei creo que también casi lo queman, ¿no? O no lo quemaron. O sea, vos te relacionabas con la naturaleza y estabas tentado por el demonio. Después se crea la ciencia, siglo XIX, y dice, bueno, ya está bien, investiguen, porque el mundo musulmán era la ciencia. O sea, nos hicieron creer que Da Vinci copió de libros chinos, o que el otro de la teoría heliocéntrica, ¿cómo se llama? Copérnico, todos los datos y las fórmulas se las robó de la escuela de Damasco, y se olvidó de contar que lo habían descubierto allá. En Damasco ya habían medido el año de Venus, y en Europa seguían creyendo que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, y el Sol también. Entonces le preguntaban, pero si giraran alrededor de la Tierra, Venus no debería estar allá, debería estar allá. No, pero vinieron los ángeles y lo pusieron allá. O sea, estaban en ese nivel de barbarie y de no sé qué estaban en Europa. Y la ciencia crecía en todo el mundo. Entonces, cuando llega la ciencia a Europa, en el siglo XIII, ¿no? Después de un montón de cosas, resulta que nos venden, después de lo que fue la expansión por el mundo, y que se apropiaron de todos los conocimientos, y nos dijeron que ellos habían inventado todo, viste, que inventaron la imprenta, y resulta que el papel lo inventaron los chinos en el siglo VI, en el siglo VIII tenían la imprenta, en el siglo IX imprimían papel moneda, en el siglo IX, y dicen que Gutenberg le inventó a la imprenta en el siglo XIII, en 1400 no sé cuánto. O sea, los chinos la habían inventado 8 siglos antes, pero se la adjudican ellos y nos enseñan a nosotros en las escuelas y en las universidades y en los doctorados toda esa porquería eurocéntrica. Una fake news eurocéntrica. O sea, ¿entendés lo que estamos hablando? Yo no sé por qué me fui hasta la Edad Media. Por la naturaleza, la relación con el humano. Ese es el origen. Tenemos que volver, somos un bicho más. Y como bicho, nosotros tenemos 4 necesidades básicas, a diferencia de otros bichos. Nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos que hidratarnos, tenemos que vestirnos y necesitamos refugio. Todas esas necesidades no las satisface Walmart, no es Coto, es la naturaleza. Todo, absolutamente todo. ¿Y a cuántos kilómetros estamos de la naturaleza acá en la ciudad de Buenos Aires? O sea, nos despojaron de la cultura, de la política, de la cosmovisión, la naturaleza. Eso se llama modernidad. Es un sistema civilizatorio que nos puso a la naturaleza como algo que hay que dominar. Eso fue la ciencia. Durante la cristiandad era Satanás y había que quemar. Después, durante la civilización, ya era la ciencia, ¿viste? Entonces dijo, no, es un objeto de análisis la naturaleza. Y la naturaleza es un sujeto. En todas las civilizaciones previas a la modernidad, la naturaleza era sagrada, era madre, era proveedora de vida. Pero vino la modernidad con la expresión económica de la modernidad, que es el capitalismo, y dijo, este es nuestro proyecto, esto lo dijeron entre paréntesis y encerrados, de dominación. Dominamos y explotamos. Explotaron la naturaleza y dominaron a los seres humanos. ¿Cómo lo dominaron? Entre 1400 y 1500 hubo una guerra en Europa entre los protoburgueses y los campesinos. Le sacaron la tierra. ¿Y ahora qué hacemos? Porque la tierra te provee todo. Vengan a trabajar en nuestras fábricas. Así empezó el trabajo. Y nosotros nos enorgullecemos de eso. Pero hubo un señor, Carlos, allá por el siglo XVIII, que escribió el manifiesto y otras cosas, que dice... ¿Quién va a ir a vender su cuerpo como una prostituta a un tipo que los va a explotar? Si no es alguien que no le queda de otra. Somos los despojados de la tierra.
que terminamos trabajando por un salario que el tipo de las 8 horas te paga 2 y se queda con las otras 6. Y es que no te queda otra. Si la tierra ahora está allá y a mí me echaron de allá, no es que me aburrí de bañarme en el río, de escuchar a los pájaros y bañar y la sombra del bosque y mis amigos y mi forma de hablar y que nos entendíamos y andar a caballo. No es que me aburrí de todo eso, que elegí venir a vivir arriba de un basural entre 4 chapas. No fue eso. Porque vos te pones a buscar canciones que hablan de los que extrañan a la tierra, en todas partes del mundo vas a encontrar, que le cantan. Sí, me quedo con esta... Me quedo pensando, me parece una idea como muy actual, muy importante, sobre todo para los discursos de las políticas de derecha, acerca de quiénes son los dueños de la tierra. Me parece que no habría que olvidarse de ese origen, ¿no? Todos los humanos tenemos derecho a nuestra tierra y la tierra tiene derecho a habitarnos también como sujeto. Y eso para mí no habría que olvidarlo cuando en los discursos de derecha justamente se plantea esta cuestión, ¿no? Si yo soy propietaria, entonces tengo más derecho que una persona que parece que no se esforzó y que por eso no es propietario. Todos estos discursos muy contemporáneos acerca de quién son los derechos. Y en realidad todos los humanos deberíamos tener derechos a la tierra, a la vestimenta, a un refugio, a los servicios, derechos humanos también, pero parecería que entonces este momento de extrema derecha, así, no sé, no lo puedo decir de otra manera, de extrema derecha se sostiene o se justifica sobre ideas de que, bueno, hay personas que tienen más derechos que otras, porque se forzaron, que es un eufemismo, como decías vos, o porque los padres se esforzaron, mis padres se esforzaron, entonces yo tengo más derecho. En realidad esto es una falacia, porque todos tenemos ese derecho, tendríamos ese derecho como humanos o como sujetos, y los animales y la naturaleza también tienen ese derecho a ser protegidos. Lo que pasa es que ahí hay un error de enfoque, porque nos bajaron de los barcos lo de la derecha y lo de la izquierda. Tanto esa categoría de izquierda y derecha, y que cada vez se habla más, como si nos sirviera como meridiano para ver de qué lado estás. Vos podés ser de izquierda y ser súper moderno. El concepto de izquierda, ¿dónde nace? Nosotros en esta mesa supongo que lo sabemos, pero muchos de los que escuchan a lo mejor no. Bueno, nace de la Revolución Francesa. Los de la derecha eran los conservadores que estaban de un lado del Parlamento, y los de la izquierda eran los que representaban a los sectores populares, a los pueblos, a los campesinos, a los artesanos. En el medio estaban los burgueses, que fueron los que financiaron las armas para que la plebe se levantara y cayera la guillotina sobre la cabeza de la nobleza. Hasta que los reyes dijeron, no, basta, vamos a negociar. Bueno, se sentaron. Y el centro siempre negocia con el sector de los privilegios, que eran los protoburgueses o la burguesía. No, la burguesía estaba en el medio, eran los dueños del medio de producción, porque fueron los que acumularon la ganancia con la explotación de los pobres. Entonces pudieron hacer las armas porque el rey les pedía más impuestos que paguen. Y a estos tipos les empezó a gustar la plata y dijeron, no, vamos a hacerle la revolución, igualdad, fraternidad, bla, bla, bla. Pero esa izquierda que bajó de los barcos a esta parte del mundo nunca renunció a la idea de la propiedad, ni a los derechos individuales. Entonces, cuando hablamos de los sujetos y los derechos humanos, hablamos de derechos individuales. Y nosotros, como bichos de esta naturaleza, y como mamífero que somos, no podemos ir en contra de lo que somos. Somos mamíferos, somos manada. Lo nuestro es lo comunitario. Y la modernidad necesitó
meter a fuego la cuestión del individualismo. Y para eso inventó el concepto de sociedad. La sociedad es un lugar habitado por individuos que tienen intereses particulares. Y en ese logo del hombre de Hobbes, necesitamos un Estado democrático, vamos a ponerle, ¿no? Para que regule y dicte leyes, para que en ese interés y ese conflicto de intereses que está en la sociedad, los hombres no se maten, pero lo nuestro era la comunidad, no la sociedad. Pero entramos como un caballo. Entonces hay que volver a recuperar lo comunitario, la solidaridad. Nosotros somos eso. Cuando nacemos, yo creo que lo conté la última vez que vine acá, Enrique Dussel dice, nosotros nacemos antes de tiempo, ¿no? Cuando un pollito rompe el cascarón, ya está caminando y tiqui tiqui picoteando, ¿no? Lo mismo el pececito o el caballo. El mosquito, ni hablar, nace bueno, y ya está picando y transmitiendo cosas. Ahora, nosotros cuando nacemos, caminamos, hablamos, nos alimentamos. No. Entonces dicen, nosotros somos paridos al útero de la cultura. Y entonces en esos primeros años de la vida vamos a conocer el mundo con los ojos y con los sentidos de la comunidad. Y vamos a aprender el idioma y vamos a ver, si aprendimos el insulto, la humillación, el frío, el hambre, el abandono, el desprecio, la violencia, vamos a tener problemas. Ahora, si aprendimos el abrazo, el juego, la alegría, el alimento, el amor, el compartir, quizás aprendamos que es lo comunitario lo que nos abraza. Y a ver, y ese niño, esa niña, no es que va a tener más oportunidades que el otro. Porque la niñez, si no es comunitaria, si es individual, no aprendimos nada. O sea, si vos querés hundir un buque, ahora que estamos hablando de soberanía y que vuelven a querer privatizar el Paraná, que está medio privatizado, bueno, vos querés hundir un buque, ¿sabés dónde tenés que pegar? En la línea de flotación. Y ese buque se va a hundir. Tarde o temprano se hunde. Bueno, la infancia es la línea de flotación de una sociedad o de un pueblo. Vamos a llamarlo pueblo, porque la sociedad es un invento de la modernidad. Vos pegás en la infancia y ese pueblo tarde o temprano se hunde. Nosotros tenemos centenares de miles de niños viviendo en villas, contaminados, con retrasos madurativos. De esto estoy hablando yo, no de una cuestión geográfica, de una cuestión geopolítica. Porque, y ahí voy a entrar, no sé, vos estás mirando el reloj, yo creo que... No. Yo te sigo atentamente, igual cuando vamos a un corte, pero después volvemos. Pero bueno, seguimos, bueno. seguimos. Terminalo, porque Sergio. Nosotros tenemos pibe en 5º grado que su nombre lo tienen que dibujar, lo copian del pizarrón. No entienden que están escribiendo su nombre. ¿Cómo llegó a 5º grado ese pibe? O sea, tenemos un sistema educativo absolutamente deficiente, pero chicos con un deterioro cognitivo que es la única forma de que pasen de grado. Con toda la carga que eso implica. Porque ese pibe no es que él tiene menos oportunidades, es una sociedad que no tiene oportunidades. Es una sociedad que no tiene oportunidades. Y vos los ves, no sé, vos que sos profesora en la universidad, que los pibes llegan cada vez con un nivel más bajo. Yo fui conejillo de India con el CBC en el 83, no, el 85. Y ya era bajo el nivel en el CBC. Yo estudié en el Nacional 2, acá en Valentina Alsina. El rector de la escuela era un marino retirado, un capitán de la marina retirado, y nos hacía saludar a la bandera en el Día de la Patria. Y nosotros hacíamos... Ay, qué feo. Sí, terrible. Sí, en el 79 me acuerdo que Maradona hacía los goles allá en Japón. Y ya en la universidad era flojo el asunto. Y
Y hoy escuchaba un compañero que hablaba del cordobazo en un encuentro que hubo ahí en las facultades sociales. Y yo le decía, ¿sabe qué? Obreros y estudiantes unidos adelante ya no es lo mismo. Porque alguien mencionó una frase de Agustín Tosco también. Ya no es lo mismo. La clase obrera, vos decirle a un trabajador de la Toyota, che, está en riesgo la soberanía del Paraná. ¿Y qué importa? Si yo tengo un sueldazo en la Toyota, papá. Esa es nuestra clase trabajadora. Están peleando por el salario. ¿Para qué? Somos anticapitalistas. ¿Y para qué querés más salario? Y para cambiar la PlayStation, para irme de vacaciones. Bueno, para el capitalismo, claro. Y después tenemos los estudiantes. En otra reunión que estuve, un maestro viejito, un médico, decía, ¿y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Están estudiando en la universidad. Porque es gratis. No estoy en contra de la universidad pública, pero ¿qué están aprendiendo nuestros jóvenes en la universidad? Porque hasta donde yo sé, los médicos con el juramento hipocrático, Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina. Y con el juramento hipocrático recetan fármacos. Y con el título de ingeniero agrónomo administran campos donde firman recetas de agrotóxicos. Es una pregunta importante acerca de qué se enseña en la universidad, qué aprendemos, qué enseñamos los profes. Para mí es la pregunta de todos los días. Yo todos los días me parece que, aunque tenemos contenidos mínimos, me parece que todos los días nos tenemos que cuestionar qué enseñamos, para qué enseñamos. Mira, yo me acuerdo el día de la conferencia de prensa que el rector de la UBA y después una chica de la FUBA decían casi lo mismo. Tenemos una larga tradición de excelencia académica, decía la compañera. Y yo digo, ¿cómo puede ser que una larga tradición de excelencia académica nos gobierne el sionismo? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos aprendiendo en las universidades? Ni hablar en Derecho. Yo estudié abogacía hasta Civil 4 metí. Y resulta que el Derecho es el espejo que usa la modernidad para que vos te veas ahí. Es un engaño porque la multinacional que se la lleva en pala tiene todo un andamiaje jurídico que te lo enseñan en la Facultad de Derecho. Y el hombre que se llena y que cambia el auto cada 6 meses, si pudiera, porque está forrado en guita, porque tiene gente laburando en condiciones de explotación, cree que gana eso porque es exitoso. Y no es por eso, es porque lo estás choreando al laburante. Pero como hay leyes que dicen que está bien que pague la miseria que paga, entonces todo está para revisar. Hay que revisar todo. Está todo, lo que bajó de los barcos fue una porquería. Y lo que antes bajó por los barcos, ahora baja por Facebook, claro. Sí, yo este cuatrimestre tuve muchas sesiones de terapia hablando sobre mis alumnos, mis estudiantes. Después de esta reunión, chau. No, pero esta reunión me hace sentir cómoda, porque sintonizamos. Pero algo que a mí me sorprendió, un estudiante, voy a decirlo así, para que sea lo más anónimo posible, de Puan, porque yo enseño literatura en Puan, donde uno siempre tiene el prejuicio de que somos todos hippies, más o menos. Pero este año me pasó de tener un par de estudiantes que me plantearon, que yo pensé que era algo que no iba a escuchar en Puan, que es, ¿por qué no podemos ser ricos? Y yo me quedé pensando, pero como mis estudiantes de Puan quieren ser ricos. O sea, primero que están un poco confundidos porque estudiando literatura jamás ni que hagan streaming de literatura van a ser ricos, no sé, no van a ganar con Bitcoin, no sé, por ahí sí. Pero fue tema de reflexionar mucho tiempo y mi terapia personal, porque nunca me imaginé que mis estudiantes, siempre pensé que eran idealistas, siempre tuve ese prejuicio. No, me plantearon, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué José Martí dice que idealiza a los pobres?
¿por qué Sor Juana dice que no hay que gastar la vida en vanidades? Y no entiendo, me decían. Claro, porque están metidos en un sistema realmente, algunos de ellos, no todos, ¿no? Pero en donde tienen la posibilidad de ser ricos, por ahí apostando, no sé. Vos sabés que yo te escuchaba recién y hay una parte que me parece súper interesante. Vamos a ir en breve a una canción, pero me parece muy interesante y lo dejamos para la vuelta, porque hay una cosa que se ha hecho muy bien. Me encanta escuchar, y lo hablábamos en el corte o antes de empezar el programa con Sergio, me encanta escuchar a Guillermo Folguera, porque además de biólogo, él es filósofo, entonces la ciencia, él la mezcla y te deja siempre pensando muchísimo. Y él hace un tiempo, en un encuentro que tuvimos en el Espacio Cultural del Tipográfico, mandamos un abrazo para toda la gente allá, él decía que sin dudas estos modelos económicos, extractivistas, han hecho muy bien su laburo durante mucho tiempo, porque ellos laburan, proyectan a largo plazo. Y una de las cosas que han hecho muy bien es fragmentar. Y esto de fragmentar, de generar individualismo, esto que decía Sergio recién, porque yo lo he escuchado, lo hemos hablado también en uno de los cortes, esto de decir, hey, che, pará, pero esto que tenemos en Puerto Madero está buenísimo, pero es un camino para quién, si no hay un tomógrafo en un hospital público. Y lo digo yo, que tengo la posibilidad de hacerme atender en lugares buenísimos, privados, pero ¿y los que no? Quedan mal de salud para siempre, hasta que se mueren, si no se mueren en el intento. Entonces me parece que este planteo que te hicieron los estudiantes no está tan mal, porque también es cuestionar por qué el que ganó fortuna y el que hizo fortuna te dice que él se lo mereció. ¿Por qué te dice que tiene un título universitario y ese título se lo ganó, y que sus riquezas son porque su familia y porque viene de generación en generación? ¿Por qué no cuestionar el origen, como hablábamos, eso de nuestro origen al comienzo del programa? ¿Por qué no cuestionar el origen de esas riquezas? Si justamente cuando se empiezan a revisar hay muchos papeles que están flojísimos. Entonces, quizás no perseguir la riqueza, por lo menos es mi postura, no perseguir la riqueza, pero sí un buen vivir, y un buen vivir para todos, para todas, para todos de verdad, no que haya gente que realmente acumule. Hablando de la concentración en las grandes ciudades, de una densidad demográfica pero impresionante, cuando hablamos de 95% en 3 ciudades en Argentina, hablamos de el 1% de la riqueza que acumula el planeta. Claro. El 1% del planeta acumula la riqueza. Y eso no es cuestionable. Es fuertísimo, pero es fuertísimo. No podemos naturalizar esto. No podemos naturalizar que vamos a ser pobres. Y me parece muy importante. Y acá se me mezclan muchísimas cosas. Esto que tiene que ver con parte de lo que decía Sergio también, esto de la cristiandad. Esto que nos han metido en la cabeza. Y justamente cuando vos vas al libro, al máximo, a la Biblia, no existe eso. Porque el que tiene fe sabe perfectamente que no es que hizo a la gente para que unos tengan y otros no. Pero nos han metido tantas mentiras, como si esa fuera la realidad. También me parece que en el discurso actual la cuestión no es tanto qué es la libertad, qué no es la libertad, sino qué es la realidad, ¿no? Como si la realidad finalmente fueran, lo real son las leyes del mercado, o sea, la compra y la venta. Y si no hay exigencia de compra y no hay posibilidad de venta, no es real. O sea, no. Pero eso es un chamú. Absolutamente. Y vivimos. Pero lo dice pero, yo escucho. Pero ¿sabés qué? Repetimos, y ahí me incluyo. O sea, repetimos. O sea, yo no lo hago, pero digo, para empatizar un poquitito con quien nos está escuchando. Hay mucha gente que repite cosas porque se las imponen, como decía recién Sergio, Facebook, X, Instagram,
y todas las redes sociales y los medios de comunicación hegemónicos que te dicen, hey, mirá, el mercado nos dice que nosotros estamos yendo bien, y vos decís, pará, ¿cómo yendo bien? O sin ser, a mí me parece que todo empezó con este gobierno, ¿no? Todo empezó cuando no, claro, el gobierno dijo, es muy importante. Tenemos que sincerar el precio del dólar. Yo ahí me quedé, eso no me lo puedo olvidar, porque ahí empezó todo, o sea que el precio real del dólar es el precio del mercado. Es cuando todos los precios del dólar, todos los precios sabemos que es una ficción que tenemos que acordar comunitariamente, y no que hay un precio real que va más allá de las personas y que hay que sincerar. O sea, como esa es la realidad es el dólar blue, que es un dólar que se maneja por las leyes del mercado. Hay mensajes que son realmente muy tristemente duros y que la gente por ahí no los analiza cuando escuchás por ahí eso de, bueno, acá se está diciendo lo que nadie dijo. No, querido, la realidad es otra. O sea, nosotros estamos mal, no desde ahora, estamos mal desde hace muchísimo tiempo. Por esto que hablábamos recién, hay un origen, y ese origen es que desplazaron a la gente de sus pueblos, de sus territorios. Esto de la convivencia con la naturaleza. ¿Por qué yo no puedo ser propietario de un lugar en La Rioja? Porque hay alguien que te pone alambrado en un cerro, y vos te quedás y mirás y decís, ¿alguien es dueño de un cerro? Yo ya no entiendo más nada. No preguntes por el origen de eso, porque seguro que hay algo oscuro ahí. Siempre. Lo que pasa es que el señor de la tierra es el que cree en la propiedad, y la propiedad vino de allá. Antes de la modernidad no existía la propiedad. Nosotros éramos parte de la naturaleza, éramos parte de la tierra. Entonces, yo no aspiro a ser propietario, yo aspiro a convivir con la naturaleza. O sea, lo comunitario tiene 3 patas, dicen los aymaras, ¿no? Una es la intersubjetividad entre los miembros de la comunidad. El otro pariente, es el árbol, es el río, es la montaña, es la naturaleza. Y el tercer pariente de esta comunidad son los ancestros. Tiene que ver con la espiritualidad. O sea, y yo no entendía, yo decía los ancestros, vengo de la cristiandad, o sea, yo no puedo decir, en la reunión de hoy dije, a ver, levante la mano, ¿quién es cristiano? Uno solo levantó la mano. Son los peores cristianos que vi en mi vida, porque nosotros nacimos en una sociedad que es cristiana. Y la cristiandad vos no te la puedes sacar de la cabeza como si fuera un sombrero. El musulmán dice, no, yo soy ateo, pero soy musulmán. ¿Qué me estás diciendo? No, yo nací en una cultura musulmana y mi cosmovisión es musulmana. Pero yo tengo que decir, no soy creyente. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, nosotros nacimos en una cultura cristiana. Por lo tanto, somos todos cristianos. Es nuestra estructura de pensamiento. Actuamos y nos relacionamos desde esa mirada del mundo. No se lo puedes sacar como un sombrero. Entonces, yo no sé ni cómo llegué acá. Siempre me cuelgo. Es la edad. No podemos volver a pasar otra vez la canción de Mateo de la Vega, Dime dónde voy. Vamos a la pausa, me parece. 8 de la noche, 39 minutos, estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Justo ahí tengo ¿qué es un termo eso? Sí, estamos. Es un termo gigante que justo dice FM 105.9. Es la guía para que no te olvides. Para que no me olvide. Recordá que te podés comunicar con nosotros a nuestro teléfono el 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059. Podés ver nuestras charlas, escucharlas, no solamente en Instagram, sino en YouTube también, a @ecológicamente_ok. Podés escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com, descargarte la aplicación o también visitar el YouTube y suscribirte además. Suscribite a Parque Vida y a Ecológicamente_ok y ahí ves los programas en Parque Vida. Podés ver todos los programas de toda la semana, de lunes a domingo. Es la radio que te hace bien, que no te contamina, hablando de Ecológicamente. Marcela Blanco, ¿tenemos una llamada?
Tenemos una llamada. Y vamos a hablar ahora en este momento con Néstor Jerez. Él es cacique del pueblo Ocloya, así está bien dicho, ¿verdad? Integrante de las organizaciones de pueblos indígenas del NOA noroeste argentino. Hola Néstor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buenas noches, bueno, gracias por el llamado, un gusto y saludo a la audiencia. Bueno, en este momento estamos viajando, pero se escucha perfectamente. Bárbaro. Bueno, contanos, ¿cuánto hace que estás en Buenos Aires? Bueno, ya va a ser una semana que venimos a gestionar, ¿no? Trámites que tenemos con nuestra comunidad, con nuestro pueblo de pertenencia a Ocloya, y también para impulsar, ¿no? Y hacer una presentación de un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena en el Congreso de la Nación. Bien, y contanos de qué se trata más o menos eso, porque justamente hoy el programa anduvo por ahí, por ese lado. Te cuento por si no nos pudiste escuchar, el tema de las tierras, de los despojos, de los desplazamientos de los pueblos, de sus lugares de origen. Sí, bueno, entonces estamos en esa línea que tiene que ver con eso, ¿no? Con todo el retroceso, la negación, la discriminación de los derechos de los pueblos indígenas que estamos vivenciando por parte de este gobierno provincial en Jujuy y a nivel nacional ahora también ¿no? Cuando vemos una reforma en la Constitución Provincial de Jujuy en el 2023 totalmente inconsulta, inconstitucional y violatoria de nuestros derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, cuando vemos un DNU 070, una ley base, un RIGI, todo, ¿no? Hecho a medida para legalizar la violencia institucional y la violación de nuestros derechos establecidos en la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT que Argentina ha certificado por ley 24071, como así también, bueno, también vemos con mucha preocupación realmente el avance, ¿no? de el despojo, el saqueo y el extractivismo que genera, ¿no? El desequilibrio, el daño irreversible a la madre tierra y que justamente se ve reflejado en la crisis climática y el calentamiento global que pone en riesgo la vida de las futuras generaciones y de toda la humanidad. Sí, y no hace mucho, el 12 de noviembre justamente, que Argentina votó en contra de los pueblos originarios. Fue el único país que votó en contra de los derechos de los pueblos originarios, con lo cual esto fue ya confirmar algo que se sabía, se suponía, pero ya directamente a nivel internacional. Bueno, hola Néstor, te habla Sergio de Chepibe. Hace poquito nos vimos de nuevo allá en Jujuy, en la Cumbre del Agua. No, hoy estábamos hablando de que a Milei no lo trajo el viento, de que hubieron gobiernos que le han puesto la alfombra roja antes. Por ejemplo, la 26160, que cuántos presupuestos se comió y no se le devolvieron las tierras a las comunidades. ¿Cuántas veces se prorrogó la 26160? Y todavía estamos en veremos. Por eso, más vale que hay que seguir luchando y hay que seguir peleándola y hay que unirse cada vez más por volver a la Pacha. Bueno, ustedes viven ahí, nosotros vivimos en un basurero, pero bueno, seguimos conectados en eso, ¿no? Hola. Hola Néstor, ¿nos escuchás? Ahora sí se cortó un momento, pero ahí estamos. Ahí está. Bien, recién te hablaba Sergio, no sé si lo pudiste escuchar. Sí, la parte final quizás se haya cortado. Ah, bueno. No, te decía que a este Milei no lo trajo el viento, ni a Monsanto, ni a la ley antiterrorista, ni a la Barrick-Gold, que esto hace muchas décadas que se ha abandonado y que la 26160 se comió varios presupuestos y nunca restituyeron las tierras a nuestros pueblos ancestrales. Digo que no empezó en nuestros males con este gobierno, ¿no? Pero sí se agravan, obviamente. Sí, totalmente así es, lo venimos vivenciando. Lo que sí ahora
vemos que este gobierno sí está decidido a profundizar, ¿no? Lo que implica la continuidad del genocidio y el exterminio de los pueblos, justamente con todas estas normativas, entendiendo sí justamente que no solamente no el voto en contra de los derechos de los pueblos indígenas, también en contra de las mujeres, de las niñas, también eliminación del RENACI, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, el INAI. O sea, todos estos instrumentos están yendo en ese camino, ¿no? Para favorecer a las corporaciones multinacionales y el poder económico concentrado que viene por todo. Así que desde ahí también nosotros anhelamos esa unidad plurinacional, entendemos que es momento de reencontrarnos con los diferentes movimientos de lucha, que somos varios, y que del otro lado tenemos a este poder económico concentrado que en complicidad de los gobiernos de turno sí tienen claro que quieren. Ahora nosotros esto es de que tenemos que entender ahora que tenemos que reorganizarnos para seguir defendiendo el agua, el territorio, los derechos y la soberanía de los pueblos ante este avance. Que desde ahí, bueno, justamente por eso nosotros ahora, miércoles 27 de noviembre, vamos a estar presentando este proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena en el Congreso de la Nación, un proyecto de construcción colectiva iniciado en el 2010 y que lo venimos replicando cada 2 años desde el 2019 porque se nos ha tratado de no cumplir en estado parlamentario. Entonces, ahora queremos que esto sea un antecedente y un disparador para poner en agenda legislativa la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos indígenas y es justamente avanzar sobre la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena que corresponde al Congreso de la Nación y que posteriormente hacer una planificación para este 2025, como así también salir a los territorios para lograr el consenso de las 2.000 comunidades indígenas y recibir aportes, ¿no? También enriquecedores, tanto desde nuestra cosmovisión como desde la mirada técnica y jurídica. Bien, Sergio, la invitación está hecha y vamos a seguir seguramente charlando. Acá me corrige la productora. Adelante, productora, ¿te puedes acercar? Néstor, ¿qué dije, Héctor? Sergio, dije. No. Sergio. Claro. Ni sé lo que dije, se dieron cuenta. Bueno, Néstor, la invitación está hecha para seguir charlando acerca de este tema, de este proyecto que es muy interesante porque tiene mucho que ver con esto que, como te decía, no solamente hablamos hoy, sino venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. Y además de escuchándolos a ustedes desde el año pasado cuando nos advertían, atención, porque esto se va a profundizar. Y así fue. Sí, bueno, ahí está, ¿no? El mensaje que traíamos desde Jujuy, justamente con el tercer Maratón de la Paz, porque nos ha tocado vivenciar, ¿no? Como un experimento de laboratorio y que vemos claramente que se va a implementar a nivel nacional y hoy es eso lo que está pasando, así que por eso hoy más que nunca reafirmamos, ¿no? Por lo menos nuestra propuesta de la unidad plurinacional, de que realmente vemos cómo están golpeando a las universidades, a los jubilados, a los trabajadores, y que en ese sentido está claro que para este gobierno la casta es el pueblo. Muchísimas gracias, Néstor, te mandamos un abrazo, gracias por tomarte este tiempo y vamos a seguir comunicándonos como decíamos hace un ratito y bueno, y si te podemos tener en la mesa, mucho mejor. Jaya, hermano. Jaya, hermano, jaya. Muchas gracias, saludos a la audiencia. Abrazo muy grande. Hablábamos recién con Néstor Jerez, el cacique del pueblo Ocloya, integrante de las organizaciones de pueblos indígenas del noroeste argentino. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida FM 105.9. No te muevas porque tenemos mucho más con Sergio, mucho más con Vanina, que nos va a contar un montón de cosas que ella siempre prepara. Y además una llamada, me dice la productora. Uh-huh. Ah, sí, no, sí. Misteriosa, la productora me hace un gesto y después, Sí. adivinador.
cerca del final. Hoy la bruma que me atrapa desvanecerá. No está mal volver a comenzar. Nunca está de más pararse y avanzar. Abro los ojos, miro más allá. De lo que encierra y suele atrapar. Laberintos tendré que cruzar. Miro al cielo, mis sendas guiará. El sol saldrá otra vez, no hay que retroceder, y lo que abruma pasará. Un nuevo amanecer, del otro lado ayer, solo tuve que caminar. Abro los ojos, miro más allá. De lo que encierra y suele atrapar. Laberintos tendré que cruzar. Miro al cielo, mis sendas guiará. El sol saldrá otra vez, no hay que retroceder, y lo que abruma pasará. Un nuevo amanecer, del otro lado ayer, solo tuve que Y seguimos en Ecológicamente, hoy
un día súper, pero súper especial, con muchísimas cosas y todo girando alrededor de las tierras, de aquello que tenés que interiorizarte. Y hacemos un paréntesis como siempre, como cada sábado, para decirte: chequea lo que mirás, chequea lo que lees, lo que escuchás, lo que te dicen, no repitas. Inclusive lo que decimos nosotros acá, chequealo también, porque todavía tenemos la posibilidad, digo todavía porque nunca se sabe, porque las redes no las manejamos nosotros, internet no lo manejamos nosotros, pero por ahora tenemos la posibilidad de saber qué es lo que sucede y busquemos en nuestros orígenes, que es muy importante saber de dónde venimos para que no nos digan: che, mira que por acá vamos bien, porque generalmente hasta ahora, por lo menos, esa fórmula nunca resultó, por lo menos para el 99% de la población mundial no resulta. Vanina, trajiste tarea. Hola. Sí, yo siempre traigo la tarea hecha. Muy bien. No, sí, pero lo que pasa es que tuve una experiencia importantísima el fin de semana pasado en el Festival Resonancias de Misiones, que en Puerto Libertad, cerca, creo que está a 30 kilómetros de Puerto Iguazú, que me invitaron. Es un festival que se hace todos los años y se llama Festival Resonancias Resuena Afro-Guaraní. Y la verdad que fue un flash. Yo no sabía que me iba a encontrar. Me invitó un profesor amigo, Fabio San Bartolomeo, de Sonidos y Movimientos Afro. Creo que ustedes lo conocen. Lo A Fabio lo conocemos, conocen, sí. Él lo invitaron para dar una clase sobre caboclos africanos. Y entonces también él gestionó mi invitación. Que bueno, quería aprovechar para agradecer muchísimo a Valeria, a Paola y a Dayana por la organización de este festival, que fue impresionante. La verdad que me hizo acordar mucho este programa, porque reunió muchísimas cosas. Toda la organización y esos días que estuvimos allá, y la alimentación incluso fue comunitaria. Y nos alimentamos de lo que producen los chacareros, o chacreros más bien, pero que producen orgánicamente los alimentos. Entonces comí mucha mandioca con arroz. Bueno, estaba feliz de lo que estaba comiendo ahí, y era todo muy orgánico, así que la verdad que nos alimentamos muy bien. Entonces ese festival o encuentro reunió a estos chacreros, pero también distintos artistas de los pueblos, de las ciudades, las villas de Misiones, y también personas de las comunidades, mayormente guaraníes, y después nuestros paisanos brasileros, pero que también venían a traer su saber africano. La verdad que yo aprendí muchísimo, y podría comentar todos los espectáculos que vivimos, porque no puedo decir que los presenciamos, sino que eran espectáculos que vivíamos todos. Había muchísima interacción. Pero para comentar acá me quedo por ahí con uno de los eventos que tuvimos el segundo día en el fogón. Fue un fogón al lado del lago Uruguay, en donde participaron invitados de la comunidad Mbareté, y tuve el honor de escuchar a dos músicos guaraníes haciendo hip hop o trap o rap. No sé, me cuesta distinguirlos un poco. Ellos seguramente saben mucho más que yo. Y bueno, estos músicos que escuché fueron, por un lado, Haché, también rapero, y Fabi Guaraní, del grupo Jaecuera Ñandecuera, ambos de la aldea Mborere. Y me quedé pensando, porque no es la primera vez que veo que el hip hop y el trap, la música urbana, en realidad la música urbana sirve para que muchas personas de las comunidades expresen su situación, su lucha, su dolor, también sus vocaciones artísticas. Me llama la atención porque hay un documental que yo hace mucho que estoy buscando y que no registré el nombre cuando lo vi, que me pareció hermoso, que creo que no era argentino, pero narraba la historia de un abuelo y su nieto, que en medio de la selva el abuelo lucha un poco con el nieto,
para transmitirle sus saberes ancestrales indígenas, y el nieto está todo el día con el Walkman, diría yo, pues soy una vieja, con el auricular, escuchando trap, hip hop y rap. Y en medio de la selva, bueno, el abuelo insiste con esto hasta que fallece. Entonces el nieto de esta persona, de este nativo de la selva, llamémoslo de esta manera, fallece, y el nieto entonces comienza a incorporar en sí mismo todas estas costumbres que le había enseñado el abuelo, pero también las mixtura con sus conocimientos de la música urbana. Entonces empieza a transmitir todos estos conocimientos a través del hip hop. Bueno, entonces me quedo preguntándome cómo es que la música urbana está sirviendo entonces a las personas de las comunidades para transmitir sus conocimientos, sus luchas, sus propósitos, sus objetivos. Fue fantástico escuchar a Fabi Guaraní y a Hache, eso ni hace falta decirlo. Pero lo que traigo acá, si hay tiempo, Sí. es también lo que está produciendo una editorial que se llama Aibú Ediciones de la Tierra Roja, que está a cargo de Laura Rodríguez Esteves, que es la persona con la que yo me puse en contacto en este festival, y María Cecilia Rodríguez, que es la hermana. Bueno, como yo siempre estoy con las cuestiones de la conquista y las crónicas, me compré este librito maravilloso de la editorial de ellos, Aibú, que se llama Yayuca Ñandé Menape, o Menape, que es una frase que parece, según los documentos de la colonia, pronunció un personaje muy conocido, que es la India Juliana, de la comunidad guaraní, pero de la parcialidad de los carios, según se entiende que estaban organizados los guaraníes en la época de la conquista, cuando llegó Domingo de Irala, después Álvar Núñez Cabeza de Vaca, etcétera. Esta India, yo no llamémosla India, aunque ya sabemos que no es el nombre más correcto, esta nativa guaraní, fue donada por el pueblo guaraní en un momento de paz entre los españoles, los conquistadores, y el pueblo guaraní, donada a los españoles porque los guaraníes veían que no tenían mujeres, y donándoles sus mujeres, convirtiéndolos en cuñados, es decir, en Tobayá, iban a solidificar la paz, y las familias iban a estar emparentadas. Es decir, según la investigación que está en este libro, esta donación de las mujeres no implicaba tratarlas como objetos, sino como objeto de regalo, y que era como lo habían entendido los conquistadores, sino como un estrechar lazos de parentesco, que es una de las vinculaciones más importantes de la comunidad guaraní. Es decir, como habíamos visto la otra vez, si alguien de las comunidades nativas nos dice hermanos, hermanas, bueno, está estrechando un lazo muy importante que constituye finalmente a la comunidad. Está nada menos que invitando a iniciar una especie de indianidad. Bueno, la generosidad que implica eso es grandísima. Por supuesto que entonces estas mujeres que fueron entonces regaladas a los españoles no fueron ni bien tratadas, ni mucho tampoco consideradas esposas según el cristianismo, sino más bien subordinadas, esclavizadas, sometidas, ultrajadas, etcétera. Fueron sometidas muy duramente. Esto la comunidad guaraní, estoy hablando de 1539, en 1530, y me traje todos los apuntes, en 1539 se funda Asunción, y Juliana comprende prontamente que su esposo, su esposo, el que fue donada, Nuño de Cabrera, no la iba a tratar ni bien, y además que iba justamente a avanzar destruyendo su propia comunidad guaraní. Entonces, Juliana decide envenenar a su esposo español,
que a Nuño de Cabrera con, dicen los documentos, con ponzoña. No sabemos si es ponzoña de hierbas, que los guaraníes tenían mucho conocimiento acerca de las hierbas venenosas y las que no, o con ponzoña de serpiente. Bien, esta india entonces, en ese momento, es presa por Domingo de Irala, pero luego liberada. O sea, realmente el personaje tiene una determinación, Juliana, que nos sorprende, porque primero decide que el esposo que le había tocado no era digno de ella y lo asesina. Y luego consigue ser liberada de la prisión. No solamente eso, sino que inicia, dicen los documentos, inicia una rebelión que es esta que se anuncia, Yayuca o Yayucaque Ñanemenape, que es matemos las mujeres guaraníes, matemos a todos nuestros esposos españoles. Entonces, al tiempo que se estaba generando una rebelión pan-guaraní, es decir, de todas las parcialidades guaraníes para rebelarse contra la conquista, y ahí aparece el episodio del indio más conocido guaraní rebelde de esa época, que es Tabaré. Al tiempo que se estaba gestando eso, Juliana también quería gestar una rebelión en el interior de las casas, o sea, matando a los conquistadores, organizándose las mujeres en rebelión contra los conquistadores dentro de la casa. Si bien había sido liberada, cuando llega Álvar Núñez Cabeza de Vaca, también para demostrar su mérito ante la corona española, Álvar Núñez Cabeza de Vaca decide matarla. Decide otra vez apresarla solamente para mostrar méritos como gobernador ante la corona, pero también porque, o sea, los documentos españoles, en realidad, los documentos legales mienten todo el tiempo, y hay que reinterpretarlos. Nada se dice de lo de la rebelión. Yo quisiera leer el fragmento. Este libro que es muy lindo, Yayuca Ñandemenape, pero lo damos vuelta así, es matemos a nuestros maridos. Si hay tiempo, quisiera leer esta parte que dice el documento de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en realidad el secretario Pero Hernández de Álvar Núñez, acerca este episodio de la India Juliana, que aparece en unos documentos, pero en los posteriores se va borrando, como sucede con todos los episodios acerca de mujeres, y sobre todo de las mujeres guerreras. Son todos datos que aparecen en los documentos al principio y después no los consideran importantes, entonces los van invisibilizando. Por eso es importante, ¿no?, traer a la India Juliana y recordarla, porque quedó de manera como un fantasma de que las mujeres son guerreras, de que las mujeres pueden enfrentar y que tuvieron una entidad importante. Entonces lo leo rápido. Dice el documento: al tiempo que llegué a la dicha provincia, está hablando Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es además el descubridor, entre comillas, de las cataratas. Al tiempo que llegué a la dicha provincia, fui informado que una india llamada Juliana, natural de la dicha tierra, había dado ponzoña a un cristiano llamado Nuño de Cabrera, y que Domingo de Irala la había tenido presa y había hecho proceso contra ella. Y habiendo comprobado el delito por confesión de la dicha Juliana, acá hay una parte donde dice que Juliana lo mató por celos, que es todo mentira. Al tiempo que supieron que yo venía, la hicieron soltadiza, es decir, la soltaron. Y la dicha Juliana se fue. Y a todas las otras indias que servían a los cristianos, les decía que ella sola era la valiente que había muerto a su marido. Es decir, acá hay que volver a interpretar, que a mí lo que hago en mi profesión, interpretar los documentos. En realidad no es solamente que les decía que era la valiente que habían matado a los maridos, sino que quería que las demás mujeres también fuesen las valientes que matasen a sus maridos. Es decir, estaba usando a sus compañeras para rebelarse. Lo cual, venido a mi noticia, dice Álvar Núñez, mandé buscar y prender a la dicha Juliana, y presa, procediendo de nuevo, tornó a confesar este delito, Juliana. Y por virtud del proceso mi alcalde hizo justicia de ella, porque además de merecerlo convino para quitar el atrevimiento que otras no se atreviesen a semejantes casos. Es decir, un poco rebuscados al final, pero lo que está queriendo decir es que Álvar Núñez
parece que no, pero no es que está solamente terminó matando a Juliana porque había asesinado a su esposo, sino porque era riesgosa. O sea, la India Juliana era una persona riesgosa que podía organizar a todas las demás mujeres y terminar revirtiendo el poder de los conquistadores en la ciudad de Asunción y en los territorios aledaños. Así que bueno, para no olvidarnos ni de las mujeres, ni de las historias de rebelión, de resistencia y de lo que puede llegar a ser nuestro territorio, quería traerles entonces acá el episodio de la India Juliana, que no lo olvidemos, por favor. No, Que interesantísimo, la como tengamos siempre. presente. Impresionante, de un viaje viene con este documento y Ay, nada, qué y es una película, cosa de qué locos, y película. esto de reinterpretar todo el tiempo, y que hace un ratito yo decía, chequea todo lo que te dicen, todo lo que ves, todo lo que lees, todo lo que escuchás. Bueno, bien, nuestra Lástima historia. que no tenemos el nombre guaraní de Juliana, porque quedó en la memoria solamente con su nombre cristiano, que es de bautismo cristiano, que es Juliana. Sí, lo único que en la parte que está en castellano, yo te diría que no lo muestres mucho para no dar ideas. A la productora le digo. No, pero está No muy tomes esto claro, está literal. muy claro, No tomes- Al marido se lo van a cortar en Juliana. Exactamente. Bueno, ¿cómo la pasaste, Sergio? Muy bien, espectacular. Estaba pensando cuando escuchaba la historia de Juliana, cómo la historia si la escriben los que ganan, ¿no? Enrique Dussel, filósofo argentino, exiliado en México, porque le pusieron una bomba en su casa en 1973. Después trabajó 2 años en Nazaret de carpintero. Después fue teólogo, trabajó 4 años en el Vaticano. Y cuando volvió a México, a su lugar de exilio, se encontró con una ebullición, había mucho debate político, y estaban los marxistas, y estaban los latinoamericanistas, y estaban la izquierda. Y ahí escuchó por primera vez hablar de Marx. Y dijo, ay, yo voy a ir a ver qué pasa con Marx. No es que escuchó por primera vez, pero lo vio tan ferviente en América, en esta parte del mundo, que dijo, voy a estudiar a Marx. ¿Y qué hizo? Se fue, devolvió a Europa, a Berlín, a leer los escritos de Marx. 10 años estuvo leyendo. Sin leer otra cosa, día por día lo que escribió el muchacho este. Y después cuando volvió a México dijo, a ver, ¿qué es lo que han estudiado el marxismo del siglo XX? Y cuando cotejó dice, pero esta gente no conoce a Marx. Claro, el 60% solo de lo que escribió Marx se había publicado. El otro 40% nadie lo había visto. Y encima lo publicó el leninismo, que puso lo que quiso, o el estalinismo, que también lo tradujo como le pareció, y los alemanes, en fin. La cuestión es que con esto de que a la historia la escriben los que ganan, Enrique Dussel, y yo escuchaba la forma en que escribían en el castellano antiguo estos muchachos. Enrique Dussel, una de sus doctorados, creo que fue el primero, fue leyendo las cartas de los obispos que defendían a los indios. A Bartolomé de las Casas, por Bartolomé de las Casas, a Santo Domingo no me acuerdo cuánto. Bartolomé de las Casas fue de Oaxaca, ¿no? Fue obispo de Oaxaca. Claro, el primero obispo. Designado. Uh-huh. Y leía las cosas que escribían, terribles las cosas que hacían. El castellano, hay que escucharlo, Enrique Dussel, cuando lo cuenta. Se los recomiendo a Enrique Dussel en un momento que tenemos que revisar todo lo que nos trajeron a Juan José Bautista Segales, que es un filósofo boliviano, a Katia Colmenares, que es una filósofa mexicana, a Ramón Grossfogel, que es un filósofo puertorriqueño. Se está hoy debatiendo mucho los paradigmas, Fernando Guanacuni, Rafael Bautista, en fin, un montón de gente
que está recuperando esa historia. Incluso Enrique Dussel habla de la transmodernidad. Eso que hizo el niño que escuchaba los auriculares no es la posmodernidad, sino la transmodernidad. Lo que va, la quinta era que se viene, que van a quedarnos cosas de la modernidad, pero vamos a revivir los valores más profundos que existieron antes de que la modernidad aplastara todo en todo el mundo, que hizo un desastre. Vanina. No, pensaba que también en el festival escuché una corriente, bueno, que me dio curiosidad, que no sigue estos estudios de colonialidad, poscolonialidad, porque provienen mayormente de la Academia Norteamericana, sino que hay estudios también de la contracolonialidad. Bueno, es algo con lo que quiero indagar. Me dijeron un par de autores, como vos ahora, Sergio, nos dijiste varios autores que tenemos que ir a buscar, pero no me lo acuerdo, así que para la próxima lo traeré. ¿Cómo la pasaste? Bárbaro. Bueno, Gracias. Marce, aprendimos un montón. Un montón, montón. Excelente. Me sacaste las palabras. Sí, la verdad que un programa espectacular. Muchas gracias, Vani. Muchas gracias, Sergio, Jonathan, Néstor. Y bueno, le mandamos un beso a Milce, que hoy estaba media congestionada, por eso no pudo llegar a participar. Y debe estar escuchando y se debe estar agarrando los pelos y diciendo, no, porque no estuve ahí. Emilce Fuensalida, que también participa de nuestro programa, viene ella cuando puede, cuando no está de viaje, y que también está recuperando su identidad porque ya tiene orígenes huarpe, entonces está, además en su arte todo el tiempo despliega y muestra eso de el amor por la tierra, el amor por el agua, ese vínculo que tenemos que recuperar. Bueno, y compartir que Milce estuvo trabajando la semana pasada en Almirante Brown, en un jardín de infantes, haciendo un mural ahí, y me mostraba la imagen, y le digo esas palabras, y me dice, son guaraní, ¿no? Y me decía, huasi, casitas, y Tataipí, comunidad, ¿no? Y dice, incorporarlas, vamos aprendiendo un poco, ¿no?, de nuestra identidad, del territorio donde habitamos. Sí, y yo veía en el posteo que hizo la respuesta de las maestras agradeciéndole y diciendo que con su pintura en ese mural había reflejado lo que era ese grupo de personas y el sentimiento que tenían, ¿no? O sea, algo maravilloso. Me parece que tiene que ver con todo lo que estuvimos hoy escuchando muy atentamente acá con Marce y vos que nos estás ahí, que estás del otro lado y que te agradecemos un montón, tanto a Sergio, a Néstor como a Vanina. Se me pasó rapidísimo. Eso, de recuperar, y tenemos que recuperar nuestro origen para que no nos digan más que el futuro es algo que sigue fallando y va a fallar. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, le agradecemos a Jere. Jere, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy cubriendo a Lucas. A Lucas le volvemos a mandar un abrazo. Sí, que nos ahí mandó en un YouTube, saludo ahí en el YouTube, chat. y ahí feliz porque había ganado su equipo. Que insisto, Costa Su equipo de dijo fútbol. no al Assad, y eso también es importante porque extractivismo lo hemos aprendido con Sergio Albino, que estuvo en la mesa. El extractivismo tiene un montón de formas y está en todos lados, entonces estemos atentos. Marce, ¿querías decir algo? No, el saludo a Lucas. Le mandamos un saludo al campeón. Gracias, Gabriel. Ahí estuvo en todo hoy. Estuvo con el streaming, estuvo acá filmando. Tenemos un montón de material, hay muchísimo para laburar. Todavía me quedan pendientes publicaciones del programa pasado. Y a vos te invitamos a que el sábado que viene nos hagas compañía para que nos juntemos a aprender, a cuidar y a amar la creación. Muchísimas gracias. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquisam, buenos pensamientos, un manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Tengo en mi alma un huracán
barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar.